Srimad Bhagavatam Podcast, canto tercero, capítulo cuarto, texto 16. Hoy tenemos un día miércoles 21 de febrero, en el trascendental día de la aparición, o el día de la trascendental aparición del Señor Nityananda. Sean bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karmanya nihasya bhavo bhavasyate Durgashrayo tarim bhayat palayanam Kalatmano yat pramada yutashramam Swatmam rate kritihati dirim vidam iham. Dijo Uddhava dirigiéndose al Señor Supremo: Mi Señor, incluso la inteligencia de los sabios eruditos se perturba cuando ven que tu grandeza se ocupa en labores fruitivas, aunque te encuentras libre de todo deseo, que naces si bien eres innaciente, que huyes por temor al enemigo y te refugias en una fortaleza, si bien tú eres el controlador del tiempo invencible, y que disfrutas de la vida hogareña rodeado por muchas mujeres, si bien tú disfrutas en ti mismo. Significado. Los devotos puros del Señor no están muy interesados en la especulación filosófica relacionada con el conocimiento trascendental del Señor. Ni tampoco es posible adquirir conocimiento completo acerca del Señor. Cualquier pequeña cantidad de conocimiento que tengan acerca del Señor les resulta suficiente, pues los devotos se satisfacen simplemente con oír y cantar acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Esto les proporciona toda clase de bienaventuranza trascendental. Pero algunos de los pasatiempos del Señor parecen contradictorios, incluso para esos devotos puros, y por ello Uddhava preguntó al Señor acerca de algunos de los incidentes contradictorios de sus pasatiempos, los pasatiempos del Señor. Se dice que el Señor no tiene obligación de hacer nada personalmente, y verdaderamente es así, debido a que incluso en la creación y manutención del mundo material, el Señor no tiene obligación de hacer nada. Parece contradictorio, entonces, escuchar que el Señor levanta personalmente la colina Govardhana para protección de sus devotos puros. El Señor es el Brahman supremo, la verdad absoluta, la personalidad de Dios que aparece como un hombre, pero Uddhava dudaba de que él pudiera tener tantas actividades trascendentales. No hay diferencia entre la personalidad de Dios y el Brahman impersonal. Entonces, ¿cómo se explica que el Señor tenga tantas cosas que hacer, mientras que se dice que el Brahman impersonal no tiene que hacer nada, ni material ni espiritualmente? Si el Señor es por siempre innaciente, entonces, ¿por qué nace como hijo de Vasudeva y Devaki? Él produce temor incluso a Kala, el temor supremo, y sin embargo teme luchar con Jarasandha y se refugia en una fortaleza. ¿Cómo es que alguien pleno en sí mismo obtiene placer de la compañía de muchas mujeres? ¿Cómo puede casarse y, al igual que un cabeza de familia, obtener placer de la compañía de familiares, hijos, padres y parientes? Todas estas circunstancias aparentemente contradictorias confunden incluso a los eruditos más cultos, los cuales, confundidos de esa forma, no pueden entender si la inactividad es un hecho
o si las actividades del Señor son únicamente imitaciones. La solución es que el Señor no tiene nada que ver con nada mundano. Todas sus actividades son trascendentales. Eso no lo pueden entender los especuladores mentales, los especuladores mundanos. Para los especuladores mundanos hay algo de confusión, desde luego, pero para los devotos trascendentales no hay nada asombroso en eso. El concepto Brahman de la verdad absoluta es, sin duda, la negación de todas las actividades mundanas. Pero el concepto para Brahman está lleno de actividades trascendentales. Aquel que conoce las diferencias que hay entre el concepto del Brahman y el concepto del Brahman supremo es indudablemente el verdadero trascendentalista. No existe confusión alguna para esos trascendentalistas. El propio Señor también declara en la Bhagavad Gita 10.2 lo siguiente. Abre comillas. Hasta los grandes sabios y semidioses difícilmente pueden conocer algo acerca de mis actividades y potencias trascendentales. Cierra comillas. El abuelo Bhishmadeva da la explicación correcta acerca de las actividades del Señor de la siguiente manera. En el Srimad Bhagavatam 1.9.16. Nahi asya karichit rayam pumam vedam vidishitam yad vijignasaya yuktam muhyanti kavayopihi. Y así termina el comentario para este verso. Fin del comentario. Bueno, Prabhupada termina este significado citando a Bhishmadeva en el 1.9.16. Nos deja el sánscrito allí nada más no la traducción. Nosotros vamos a ir ahora mismo para leer la traducción de este verso. 1.9.16. Oh rey, dijo Bhishmadeva, nadie puede conocer el plan del Señor. Sri Krishna, los planes del Señor. Aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante, están confundidos. Muy bien. Tenemos aquí entonces el tema de la comprensión del Señor Supremo. Hemos venido hablando y justamente ayer leíamos de cómo aquellas personas que están versados plenamente en el tema del Señor Supremo, ellos pueden volver a casa. No solamente que pueden volver a casa, así es que, a ver, vamos en orden. La premisa es que quien está versado en el conocimiento trascendental del Señor Supremo, vuelve a casa, ¿no? Okay. Y para estar realmente versado en el conocimiento del Señor Supremo, pues hay que dedicarle tiempo a él, al tema, ¿no? Se requiere dedicación. Y es implícito en la idea de dedicación, es implícito el hecho de que la persona pone su conciencia en lo que está haciendo. O sea, si está estudiando y está conociendo acerca del Señor Supremo, eso quiere decir que la persona está poniendo atención al tema. Está allí puesta su conciencia. Por lo tanto, si la persona está poniendo su conciencia de manera dedicada, de manera diligente en ese tema, el hecho de poner ya su conciencia sobre ese tema, en un sentido, ya es volver a casa. El alma está, en un sentido, ya volviendo a casa, vinculándose con el Señor Supremo. En un sentido, ya no tiene que esperar hasta el momento de la muerte para ir a casa, sino que en el mismo acto de dedicarse y dedicar su conciencia, su inteligencia, su mente al Señor Supremo, a Krishna, en ese sentido ya se encuentra con Él, está en presencia del Señor. Como por ejemplo cuando, como ya todos sabemos, cuando cantamos el mantra Hare Krishna, el Maha Mantra, estamos en presencia de Krishna. Y el mantra, ¿por qué? Porque el mantra, el Maha Mantra, es la representación sonora del Señor. Y como dice el Señor Chaitanya,
Namnam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Sarva Shaktis, todas las potencias están ahí, presentes en el canto del santo nombre. Namnam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Entonces, la potencia completa del Señor Supremo está allí, presente en el santo nombre. Y si es verdad que todas las potencias completas están presentes, eso quiere decir de que Él está presente también. Sí, podemos decir que su energía personal, si podemos hablar en esos términos, su energía personal está también entonces presente. Y así como el dedicarse a la ciencia del Bhakti, el dedicarse a la comprensión del Señor Supremo, nos permite estar en presencia del Señor Supremo, por lo tanto estar en casa ya. Aquí en este comentario, Prabhupada habla de lo difícil que es comprenderlo. Si bien es verdad, en el verso anterior se decía que alguien que esté plenamente versado en el tema del Señor Supremo puede volver a casa. Ahora en este verso, Uddhava reconoce de que es que no es tan fácil. No es así de que alguien diga, ok, voy a dedicarme a conocer del Señor Supremo. Déjenme que voy a estudiarme todos estos libros. Y claro que es parte fundamental el estudio de los libros, porque el Sravanam, como ya todos sabemos, el Sravanam es la primera de las actividades de los 9 angas, las 9 formas del servicio devocional. Sravanam, que es escuchar. Por lo tanto, si alguien quiere dedicarse a estudiar a profundidad acerca del Señor Supremo a través de leer los libros y dedicarse a ello, pues es una actividad autorizada, Sravanam. Sin embargo, no es solamente una actividad intelectual, como ya sabemos. De todas maneras, dedicándose muy seriamente a ese Sravanam, a ese estudio, el dedicarse a ello tampoco es garantía de que la persona va a poder captar, digamos, todo lo que se puede conocer acerca de Krishna. Porque como que aquí señala Uddhava, es difícil. Es difícil captar todo lo de Krishna. Y en realidad es imposible. Por un lado, captar todo, comprender todo, en realidad es imposible. Y a nosotros nos corresponde, por la misma naturaleza de nuestra existencia, o sea, el alma, por ser diminuta, naturalmente no puede captar todo del todo supremo. El alma podrá captar y podrá entender en cierta medida, en cierto porcentaje. Pero incluso en ese intento es difícil. Es difícil porque estamos hablando de un tema, porque no es solamente un tema de estudio, sino que es estudiar a una persona, que es el Señor Supremo. Ahora, ya ha habido personas que se han dedicado a ello, que se han dedicado seriamente a ese estudio, que han dedicado su inteligencia y con resultados mucho más, digamos, mejores resultados que los que podemos conseguir nosotros. Nosotros estamos aquí viviendo en un 2024 que cada vez se sabe que cada vez más uno de los bienes que todos poseemos, si todos poseemos ese bien, ese recurso, pero que cada vez más, como es natural en Kali Yuga, se vuelve difícil el buen uso de este recurso, y ese recurso es la atención. Todos tenemos buena o mala, todos tenemos la capacidad de concentrarnos, centrar nuestra atención en algo, y para el estudio de las cosas se requiere eso, concentración, buena atención. Y ya ha habido personas que en el pasado se han dedicado con muy buena atención a ese tema, diferente a nosotros, como decía que sí, cada vez a nosotros mismos se nos vuelve difícil prestar atención profundamente sobre temas especiales y temas profundos, ¿no? Y esas personas que han existido en el pasado, a los cuales podemos llamar grandes sabios, que ya sin duda han existido, grandes sabios,
Incluso para ellos, Uddhava reconoce, hasta ellos mismos, su inteligencia no se perturba, dice él, cuando se trata de comprender a Krishna. ¿Qué decir entonces de unas personas habitantes de Kali Yuga? Es más difícil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al observar las actividades de Krishna, resulta ser que, como aquí Prabhupada presentó algunas preguntas, podemos repasarlas. Prabhupada, o sea, en el estudio aquella persona se encontrará con ciertas interrogantes. Si el Señor Supremo es supremo, no tiene que hacer nada, no está forzado a hacer nada, entonces, ¿por qué termina actuando? ¿Qué busca Krishna con actuar, con hacer cosas? ¿Por qué nace como hijo de Vasudeva y Devaki? Krishna podría simplemente aparecer, ¿no? No hace falta que haga toda esta puesta en escena de que Vasudeva y Devaki son sus papás y que ellos tienen que sufrir mucho. ¿Por qué Vasudeva tiene que llevarlo a Krishna en una canastita hasta Vrindavana? Por ejemplo, puede surgir esa pregunta, preguntas similares. ¿Cómo es que alguien pleno en sí mismo obtiene placer de la compañía de muchas mujeres? Y son preguntas que definitivamente son válidas, ¿no? Y sería un buen ejercicio el responder a esas preguntas. Si estuviéramos en una lectura y si estuviéramos participando de una reunión presencial, haríamos el ejercicio de que los participantes respondieran, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué si Krishna es pleno en sí mismo, y es verdad, Dios tiene que ser pleno en sí mismo, ¿cuál es el punto? ¿Por qué entonces obtiene placer de la compañía de muchas mujeres? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo es que Krishna puede casarse y así como cualquier persona normal, un cabeza de familia, un jefe de familia, cómo es que obtiene placer de la compañía de familiares, hijos, padres, parientes? Si se dice que él es pleno en sí mismo, ¿dónde está el placer que Krishna extrae ahí? ¿O Krishna extrae placer de eso o no extrae placer? ¿No será que si el Señor Supremo es pleno en sí mismo, cuál es la gracia? ¿No le salía mejor a él quedarse allá solito en su mundo espiritual, pleno en sí mismo, en lugar de venir a tomarse la molestia de actuar como un jefe de familia y demás? Krishna, por ser el Señor Supremo, es el refugio de todos los que temen, y Él produce temor incluso al temor supremo. Sin embargo, Él teme a luchar, o temió a luchar con Jarasandha. En el pasatiempo se sabe que Krishna salió huyendo para ir a esconderse a un lugar, a una fortaleza, como aquí indica, lo escribe Prabhupada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Naturalmente, y para fortuna nuestra, Prabhupada, a lo largo del estudio del Bhagavatam, va respondiendo estas preguntas y va dejándonos ver ciertas características de esa persona, de ese Krishna, que nos permite entonces captar con mayor detalle y mayor profundidad quién es esa persona. Y estas preguntas van quedando resueltas. Y esa es la tarea, una de las tareas que tiene Srila Prabhupada como maestro espiritual. Va entonces encaminándonos para que tengamos una visión clara, completa, real de Krishna. Una visión tal como es. Y esa es la labor del maestro espiritual. Y hoy en el día de la aparición del Señor del Señor Nityananda, quien es el maestro espiritual original, esa labor de Srila Prabhupada que estamos señalando aquí, esa labor de ser guía para los diferentes candidatos, es una labor que el Señor Chaitanya, al momento de aparecer el Señor Chaitanya, viene acompañado con el Señor Nityananda, y Nityananda, él, a través de todos estos agentes, a través de la gente del maestro espiritual, el Señor Nityananda entonces guía a todos los estudiantes y sigue operando, digamos, de esa manera, sigue estando presente de esa manera el Señor Nityananda a través de la guía del maestro espiritual, que pacientemente, y vaya que pacientemente, va poco a poco, paso a paso,
resolviendo interrogantes, presentando interrogantes en la cabeza, en el corazón del estudiante, interrogantes que van a estimular más, que la persona se acerque más a Krishna. Y eso es labor del señor Nityananda, esa labor del maestro espiritual. Ese Nityananda, vamos a leer un verso del Bhagavatam en torno al Señor Supremo y el vínculo del maestro espiritual con el señor Nityananda. Pero antes podemos decir que el mismo nombre del señor Nityananda indica que son dos palabras aquí, Nitya, Ananda, Nitya y Ananda. Ananda hace referencia a la felicidad plena del alma. No solamente la felicidad plena, sino específicamente la felicidad plena que viene de estar en una relación amorosa con el Señor Supremo. Porque hay otro tipo de felicidades también que sí que llenan, digamos, al alma, pero esa felicidad última, esa satisfacción plena última, que se deriva de tener un vínculo cercano, único, un vínculo amoroso con el Señor Supremo, ese es Ananda. Y Nitya hace referencia a que es eterno. Ese Ananda, aparte de que es pleno en el corazón del alma, es eterno también, Nityananda. Y esa felicidad última, plena, profunda, a través del amor, o derivada del amor, en el servicio amoroso al Señor Supremo, es posible encontrarla, esa felicidad plena, es posible encontrarla a través del maestro espiritual. Y ese es el rol que juega el señor Nityananda, ese es el papel, digamos, que juega él, como personalidad de Dios. Él es la personalidad de Dios también. Así como el señor Krishna y el señor Balaram, ambos son la suprema personalidad de Dios. Ellos dos entonces aparecen como el señor Chaitanya y el señor Nityananda, ambos son la personalidad de Dios. Y en este caso el señor Nityananda juega este papel de ser guía. Él como personalidad de Dios es guía para todos los estudiantes para acercarlos a la personalidad de Dios. Y es comprensible y tiene mucho sentido cuando pensamos en que si bien es verdad, ok, Dios es pleno y completo, ¿no? ¿Quién podría explicar a Dios completamente? Si acabamos de decir de que es difícil incluso para los grandes sabios conocer a plenitud al Señor Supremo. ¿Quién? ¿Quién podría entonces explicar, hacer una exposición cabal y completa del Señor Supremo y explicarnos cada detalle del Señor Supremo? La respuesta es que nadie, solamente el mismo Señor Supremo podría hacer esa tarea, ¿no? Porque Él es el único que podría, por un lado, conocerse a sí mismo y por otro lado, tener la capacidad de explicarse a sí mismo. Y es lo que hace el Señor Supremo. Krishna entonces lo que hace es, si podemos usar estas palabras, expandir otra persona de sí mismo. Esta otra persona que se expande de sí mismo también es la suprema personalidad de Dios. Y esta otra persona va a ayudar entonces para explicarle a todos los estudiantes, a todos los discípulos, quién es el Señor Supremo. Es Krishna explicándose a sí mismo. Krishna guiando a todos hacia sí mismo. Y esa segunda persona que se expande es el señor Balaram, que en este caso aparece como el señor Nityananda. Krishna y Balaram, como dijimos, ellos aparecen en la forma de Chaitanya y Nityananda. Entonces ese Ananda, que es ilimitado, se puede conseguir únicamente a través del maestro espiritual, porque es ese maestro espiritual el que podrá entregarnos y podrá guiarnos a Krishna, podrá hacer un vínculo, ayudarnos a hacer el vínculo con Krishna, porque Él ya es la suprema personalidad de Dios. Y ese Nityananda, entonces decíamos que actúa a través del maestro espiritual, de sus representantes. Y ese maestro espiritual, sus representantes de Nityananda, tienen la medida, si el maestro espiritual es genuino, entonces tiene todas las potencias, todo el Shakti, el Señor Supremo es transmitido a través de ese maestro espiritual, en tanto que Él es representante de Nityananda. Vamos a leer este verso en el Srimad Bhagavatam 7.15.27. Esha vai bhagavan sakshat pradana purusheshvaram yogesvarair vimigramnir yogesvarair vimrigyam nirir lokoyam manyatenaram.
La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es el amo de todas las demás entidades vivientes y de la naturaleza material. Sus pies de loto son el objeto buscado y adorado por grandes personas santas como Vyasa. Sin embargo, hay necios que consideran al Señor Krishna un ser humano corriente. El verso también trae algunas componentes del tema del que estamos tratando hoy, de cómo es difícil comprender a Krishna. Y lo que vinimos a buscar aquí está más abajo. En la Bhagavad Gita, o la Bhagavad Gita, recoge instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios. Y el maestro espiritual la presenta tal y como es, sin desviación. Por lo tanto, en el maestro espiritual está presente la verdad absoluta. ¡Qué afirmación! ¡Qué declaración más contundente! ¿Otra vez? Por lo tanto, en el maestro espiritual está presente la verdad absoluta. Como se afirma claramente en el verso 26, Jnana Dipa Prade, o sea, el verso anterior a este. La Suprema Personalidad de Dios brinda auténtico conocimiento al mundo entero. Y el Maestro Espiritual, como representante del Dios Supremo, lleva ese mensaje del Señor Supremo por todo el mundo. Por lo tanto, en el plano absoluto no hay diferencia entre el Maestro Espiritual y la Suprema Personalidad de Dios. El hecho de que alguien considere a la Personalidad de Dios Suprema, Krishna, o el Señor Ramachandra, un ser humano corriente no significa que el Señor lo sea. Del mismo modo, el Maestro Espiritual, que es un representante genuino de la Personalidad de Dios, no se convierte en un ser humano común por el hecho de que sus familiares le consideren uno de ellos. El Maestro Espiritual está al mismo nivel que la Suprema Personalidad de Dios, y por lo tanto la persona verdaderamente sincera en lo que se refiere al avance espiritual debe verle de ese modo. La más mínima desviación con respecto a esta comprensión puede ser desastrosa para las austeridades y estudios védicos del discípulo. Ok, hasta ahí vamos bien. Ya que el Maestro Espiritual presenta las enseñanzas del Señor Supremo, las instrucciones de Krishna, por lo tanto, en él, en esa persona, está presente la verdad absoluta, como lo dijo aquí Prabhupada. De vuelta, en el Maestro Espiritual está presente la verdad absoluta. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando del Maestro Espiritual? Porque el Señor Nityananda, específicamente él, el Señor Nityananda, quien está operando, quien está manifestándose a través de la guía que brinda el Maestro Espiritual. Es el Señor Nityananda quien empodera al Maestro Espiritual y lo toma a ese Maestro Espiritual. El Señor Nityananda lo toma como un instrumento y él actúa a través del Maestro Espiritual. Y ese Señor Nityananda, como dijimos, es la Suprema Personalidad de Dios. Un poco más arriba, en este mismo verso, vamos a leerlo ahora, de esa posición suprema del Señor Nityananda. Una presentación aquí también vamos a leer ¿cómo se llama? La definición técnica de esto. Vamos a ver qué terminología utiliza aquí Prabhupada. Este ejemplo, que señala que el Señor Krishna es la personalidad suprema de Dios, es apropiado a la hora de comprender la posición del Maestro Espiritual. El Maestro Espiritual recibe el nombre de Sevaka Bhagavan, o sea, la personalidad de Dios que actúa como sirviente. Y Krishna, por su parte, es Sevya Bhagavan, la suprema personalidad de Dios que debe ser adorado. El Maestro Espiritual es el Dios adorador, mientras que la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el Dios adorado. Esa es la diferencia entre el Maestro Espiritual y la suprema personalidad de Dios. ¿Qué les parece? Siguen siendo declaraciones de lo más resaltantes.
El maestro espiritual es el Dios adorador, mientras que la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el Dios adorado. Y la terminología es sevaka, o sea, de que ofrece seva, ofrece servicio. Sevaka Bhagavan, Bhagavan, el maestro espiritual. Y Krishna es Sevya, el que recibe el servicio. Sevya Bhagavan, o Bhagavan. ¿Por qué estamos leyendo esto, el maestro espiritual? Porque como ya dijimos, ese maestro espiritual es nada más que un representante del Señor Nityananda. Y en calidad de representante del Señor Nityananda es que Él es tratado como el Señor Supremo. Y aquí, como Prabhupada lo explica, lo escribe, ese maestro espiritual es el Dios adorador. De vuelta, el Dios adorador por ser un representante del Señor Nityananda. Porque en esta pareja, el Señor Nityananda con el Señor Chaitanya, ambos son la suprema personalidad de Dios. Y el Señor Nityananda, en calidad de suprema personalidad de Dios, viene a ser Dios adorador, como aquí Prabhupada lo definió. Y ese Dios adorador nos muestra entonces cómo es que hay que adorar al Señor Supremo. No solamente nos explica los temas del Señor Supremo, nos responde preguntas que sí, sin duda, pero también en su propia persona podemos ver cómo es que hay que adorar al Señor Supremo. ¿Cuál es el ejemplo de una vida que está plenamente dedicada al Señor? Y es el ejemplo del Señor Nityananda. El Señor Nityananda, con su propio ejemplo, está dedicado al Señor Supremo, al Señor Chaitanya. Y él entonces, empoderando a los demás maestros espirituales, ese maestro espiritual es un ejemplo, así como el Señor Chaitanya, así como el Señor Nityananda, dedicado a servir, a entregarse al Señor Supremo, al Señor Chaitanya. Así el maestro espiritual, como representante del Señor Nityananda, siendo empoderado por el Señor Nityananda, es un ejemplo. Ya no solamente que pone ejemplos, cuando él habla poniendo ejemplos, sino que su propia vida es un ejemplo de la dedicación y de la entrega al Señor Supremo. Entonces el maestro espiritual, siendo así empoderado por un lado, siendo así lleno de Shakti, toda esa potencia está ahí presente en él. ¿Por qué? Porque está entregando su vida al Señor Supremo. Siendo entonces un representante del Señor Nityananda, tiene la habilidad, la capacidad para otorgarnos también Nityananda. No solamente que es representante de Nityananda, sino que también nos puede otorgar el acceso, nos puede abrir, digamos, si podemos usar palabras más, más místicas aquí. El Señor Nityananda, a través del maestro espiritual, ese maestro espiritual nos puede abrir un portal para entrar al Nityananda, para entrar a la Nanda, la felicidad plena que viene del servicio devocional y es eterna, es nitya. Está accesible a nosotros a través del maestro espiritual. Porque ese maestro espiritual lo representa Nityananda y lo porta también, lo puede dar, lo puede entregar. Y de esa manera entonces podemos tener un vínculo con el Señor Nityananda. Si bien en verdad, en sentido, digamos, cronológico e histórico, estamos distantes del Señor Nityananda, pero podemos acceder tanto a Él como persona a través del maestro espiritual. Podemos acceder al Nityananda también, a esa Nanda eterna que posee el Señor Nityananda y que entrega al Señor Nityananda. Podemos acceder ahí a través del maestro espiritual. Y más concretamente, más aterrizado en nuestra situación, es que esta escuela ha sido fundada por Srila Prabhupada, y Srila Prabhupada como indiscutible acharya, indiscutible su posición como acharya, destacada entre todos los demás. Él logra, digamos, materializar o logra llevar a cabo, traer a la realidad la profecía de que por todos lados, en cada lugar, se va a cantar el santo nombre del Señor. Logra sacar de la India, de las fronteras de la India, el servicio devocional y poner una bandera, la bandera del Bhakti, por todo el planeta. Él entonces, Srila Prabhupada, tiene un pedido para todos. Y el pedido es que por favor le ayudemos. Que le ayudemos a él como Srila Prabhupada, como representante del Señor Nityananda,
que le ayudemos a llevar el mensaje a otros. Y esa labor, ese pedido que Prabhupada tiene de que le ayudemos a llevar el mensaje a otros, es la misma actividad que el señor Nityananda llevaba a cabo cuando estuvo presente junto con el señor Chaitanya. Predicar, llevar el mensaje a otros. Ya sea predicar con nuestras palabras, ya sea presentarle un libro a una persona, de tantas maneras. Llevar el mensaje. Hay 1,000,000 de maneras, bueno, muchas maneras de llevar el mensaje a otros. Y sin duda que la invitación también incluye absorber el mensaje en nosotros para nosotros también ser un ejemplo, así como el Señor Supremo, el Señor Nityananda es un ejemplo, así como el Maestro Espiritual es un ejemplo. Asimismo, en la medida en la que podemos y vamos progresando, asimilamos toda la ciencia del Bhakti va permeando nuestra vida y somos un ejemplo también, pero en sentido más práctico todavía, llevar el mensaje a otros, ayudar de alguna u otra manera a que el mensaje llegue a otros. Y esa actividad que está directamente relacionada con el Sankirtan, Prabhupada pide ayuda en ello. Prabhupada dedicó su vida a eso, a los libros, a predicar, principalmente a los libros. Y él pide ayuda. Así que los Vaishnavas contemporáneos, todos los Vaishnavas actuales, de diferentes maneras se ocupan en llevar el mensaje a otros, en ese deseo de complacer a Srila Prabhupada como acharya, sí, indiscutible acharya. Y en ese acto de llevar el mensaje a otros, entonces estamos vinculados con el Señor Chaitanya y específicamente con el Señor Nityananda. Ya que, como decíamos, el Señor Nityananda es aquella persona que explica y que guía a todas las almas hacia el Señor Supremo, que con sus actividades logra vincular a las almas con el Señor Supremo. Esa es la labor del Maestro Espiritual también. Es la labor de Nityananda como Sevaka Bhagavan, como el Dios que enseña a adorar al Señor Supremo. Y si yo me pongo un poco el uniforme del Señor Nityananda y llevo a cabo las mismas actividades que el Señor Nityananda, que es enseñar a otros cómo adorar al Señor Supremo, entonces logro conseguir un vínculo muy cercano con el Señor Nityananda. Y un vínculo cercano con el Señor Nityananda, vaya que es una posición muy, muy especial, sin duda. Lo único que hace falta es eso, ayudarle al Señor Nityananda en la actividad principal a la que él se dedica, que es vincular a Krishna con las almas que están desconociendo a Krishna, que lo están buscando a Krishna, pero lo intentan de maneras diferentes, no saben, no tienen ni idea de cómo hacer ese vínculo a través del servicio devocional. A eso se dedica el Señor Nityananda. Y es más, ese Ananda crece aún más, es eterna. ¿Por qué ese Ananda crece eternamente? ¿Y por qué se potencia? Porque ese Señor Nityananda constantemente está ocupado en esa misma labor, porque la misma labor de vincular a las almas con el Señor Supremo le reporta más Ananda todavía. La labor de prédica es lo que hace posible que el Ananda se mantenga en un constante crecimiento, que sea nitya. Y similarmente entonces para nosotros, en la medida en la que encontramos maneras y encontramos nuestro lugar, digamos, si podemos usar estas palabras, encontramos nuestro lugar en la prédica y hay espacio para todos. En esa medida entonces, en la medida en la que nos encontramos nuestro lugar y nos mantenemos allí, participando de las labores de prédica para ayudar a que la mayor cantidad de almas se encuentren con el alma suprema, en esa medida el Ananda también en nosotros crece. ¿Por qué? Nos mantenemos vinculados con Nityananda, con la labor de Nityananda, con la labor de ser un Sevaka Bhagavan, o ayudarle más bien a Sevaka Bhagavan, ayudarle a la personalidad de Dios que está ocupada en vincular a las almas con la personalidad de Dios. Y eso produce Nityananda, que es la labor de Nityananda. Así que, estimados Vaishnavas, podemos meditar en esa labor principal del Señor. Hay indudablemente historias y pasatiempos relacionados con el Señor Nityananda. Afortunadamente para los tiempos que vivimos hoy, hay
diferentes oradores y muchas exposiciones de los pasatiempos del señor Nityananda. Ustedes podrán encontrar con más facilidad sí, diferentes devotos hablando de diferentes pasatiempos del señor Nityananda. Y todos esos pasatiempos, en un sentido, están presentados para estimularnos a llegar a este punto, a desear participar de la misión de Sankirtan, desear participar como ayudantes del señor Nityananda. Porque a fin de cuentas el planeta lo necesita. Si hablamos ya más, todavía más aterrizado a la realidad del mundo, es que el planeta necesita, todos lo sabemos. Y todos los tipos de crisis, en todos los niveles, en todas las culturas, responden a un problema principal. Y ese problema principal es llamado avidya, el desvínculo que tienen las almas con el Señor Supremo. Y una vez que el alma puede hacer su vínculo con el Señor Supremo, aprender el arte del servicio devocional, entonces de ahí en adelante brilla de manera diferente la vida de las personas. Y Nityananda, el Señor Nityananda, su labor es esa, llevar el mensaje a todos. Así que, como decía, hay muchas historias en torno al Señor Nityananda, y indudablemente muchos otros detalles. Nosotros hemos decidido simplemente señalar este punto, con la idea, claro, la idea de estimular el deseo de vincularnos más con la misión del Señor Chaitanya, que el Señor Nityananda es el principal, sí, el Señor Nityananda es quien podemos decir que encabeza esa misión, la misión de prédica, que termina siendo, sin duda, beneficiosa para todos. Y indudablemente para quien participa de esa misión de prédica, de llevar el mensaje a otros. Así que, en la medida en la que ustedes encuentren posible, en la medida en la que les permitan sus posibilidades, esta es una invitación para involucrarse más en la misión de prédica. Como dije, puede ser de tantas maneras, puede ser distribuyendo libros, que es una actividad tan potente. La distribución de los libros, el participar y el propiciar, no sé, círculos de lectura, círculos de estudio, el participar y propiciar eventos de la exposición de la filosofía. Están ese tipo de actividades que son lecturas virtuales. Hay un montón de opciones. El patrocinar, si yo no tengo tiempo, por ejemplo, pero puedo dedicar parte de mi dinero, por ejemplo, a patrocinar la compra de los libros o los viajes de aquellos Vaishnavas que se dedican a predicar, que se dedican a viajar predicando, bueno, puedo yo apoyar económicamente a esos viajes, por ejemplo. Hay muchas maneras. Las actividades de prédica, todas las actividades de prédica siempre van a necesitar, por ejemplo, un apoyo financiero. Entonces yo también podría participar de esa manera, podría participar yo mismo explicando las escrituras a otros, estudiándolas, podría participar, no sé, haciendo audiolibros, voy a leer los libros de Srila Prabhupada, ponerlos en audiolibro para que otros lo escuchen. En fin, hay muchas maneras. Y dedicarse a ello nos va a reportar una Ananda que es diferente, una Ananda que es muy especial y nos va a permitir ganarnos el favor del Señor Supremo, ganarnos el favor del Maestro Espiritual, porque esa es la labor a la que se dedica el Maestro Espiritual. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Hemos leído entonces de Uddhava señalando que es difícil, porque incluso los grandes sabios se confunden. Es difícil comprender al Señor Supremo. Afortunadamente nosotros tenemos la guía del Maestro Espiritual y la guía del Señor Nityananda, que con mucha paciencia tiene toda la disposición para que esa labor que es difícil, que a muchos les confunde, esa labor sea fácilmente llevada a cabo por nosotros, que fácilmente podamos conocer al Señor Supremo y nos encaminemos a casa. Y es una tarea que muy pacientemente y amorosamente es llevada a cabo por el Señor Nityananda. Espero de todo corazón que ustedes y yo podamos sacar el mejor provecho de este día. Si ustedes están planeando asistir a alguna congregación, digo esto porque
Posiblemente algunos de ustedes se encuentran distantes, en algún lugar muy distante, o en la ciudad en donde están, pues no hay Vaishnavas y no es posible compartir de manera presencial. Para quienes sí van a hacerlo, espero que podamos participar de una fiesta de lo más bonita, de lo más inspiradora, que podamos sentir, incrementar en nuestro corazón el deseo de participar de la misión del Señor, de ayudar en la misión del Señor Nityananda. Y de todas maneras, cualquiera que sea nuestra forma de conmemorar este día, que encontremos inspiración y más razones para seguir dedicados a la vida espiritual, seguir dedicados a absorber y a apreciar toda la ayuda que viene del Maestro Espiritual que es enviada por el Señor Nityananda, y que podamos sentirnos más iluminada nuestra vida, más brillante nuestra vida a través de la presencia del Señor Supremo, a través de presente el Señor Supremo en sus instrucciones, en su guía, presente en los devotos, presente en el servicio devocional, presente en el canto del Santo Nombre, y que nuestra vida siga encaminándose hacia Él, hacia el Señor Supremo. Les deseo un excelente día al Señor Nityananda. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.